Diogo Costa se hace gigante para salvar a Portugal, a Cristiano Ronaldo y a Pepe y terminar dándole el pase a los cuartos con una agónica victoria en la tanda de penaltis frente a una Eslovenia que tuvo a un enorme Jan Oblak y a un Benjamin Sesko a que le faltó todo tipo de grandeza. Vamos a repasar y analizar uno de los partidos más icónicos, pese a ser muy poco entretenido, que nos va a dejar esta Euro 2024. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Acabamos de vivir uno de los partidos más icónicos, uno de los encuentros que más momentos increíbles nos va a dejar en esta Eurocopa 2024, con la victoria en la tanda de penaltis de Portugal, con una exhibición absolutamente brutal de un Diogo Costa que no había sido la figura que normalmente es en el Porto con su selección, que venía de tener problemas muy serios de equivocarse en el pasado Mundial 2022 y que hoy se ha convertido en un gigante bajo los palos para salvarle también la imagen con su selección a Cristiano Ronaldo y a Pepe, que han protagonizado una imagen absolutamente increíble, con fallos primero desde el punto de penalti del delantero y desde la línea defensiva del veterano defensa. Portugal se medirá en cuartos de final a Francia y el ganador de ese duelo se enfrentará al vencedor del España-Alemania, en un partido que vamos a recordar no por lo entretenido que ha sido, no por el nivel de juego, pero sí por esos momentos tan épicos que nos ha regalado con la tanda de penaltis de Diogo Costa, con su parada prácticamente en los últimos minutos de la prórroga a Benjamin Sesko después del error de Pepe, y como no, con las lágrimas de un Cristiano Ronaldo que hoy podía haber finalizado su carrera con su selección con un fallo que obviamente iba a recordar por siempre, y con unas lágrimas que ya son historia del fútbol, que ya son obviamente para recordar y que entran en los libros de historia de esta Eurocopa 2024. Cristiano Ronaldo y Pepe han podido despedirse hoy, si no es por Diogo Costa, de la Eurocopa con una apuesta, con una selección eslovena enfrente que ha llevado al límite absoluto, que ha puesto contra las cuerdas, que ha llevado al precipicio a una selección portuguesa que no ha tenido ideas y que ha tenido enfrente a un Jan Oblak maravilloso, a un Jan Oblak enorme, a un Jan Oblak también gigante, deteniéndole ese penalti a un Cristiano Ronaldo que no ha podido en ningún momento, durante los más de 120 minutos disputados, batir al guardameta del Atlético de Madrid, que hoy, se ha ganado también su renglón, ¿no? Su sitio en la historia de estos torneos, protagonizando y siendo el culpable, ¿no?, de esas lágrimas de Cristiano Ronaldo, con una selección eslovena que se lo ha puesto complicadísimo, con un Kek que para mí, con un Matías Kek, que es el entrenador, el míster esloveno, que ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso, con una selección que ha podido, a través de ese orden, de ese trabajo, poner en muchos problemas a cada uno de los rivales que ha tenido, porque se marcha de la Eurocopa 2024 sin perder ningún encuentro. Los 4 partidos los ha empatado frente a Serbia, frente a Dinamarca, frente a Inglaterra y frente a Portugal. Muchísimo mérito desde aquí, aunque obviamente no va a ver este vídeo, todo mi reconocimiento a Matías Kek, que ha llevado, como os digo, al límite, al precipicio, a una de las selecciones más potentes por plantilla y también por los resultados que viene teniendo antes de este torneo, uno de los más potentes que tenemos en esta Eurocopa. Honor total, mi reconocimiento para una selección eslovena que, como os digo, le ha puesto las cosas muy muy complicadas a una selección portuguesa que para mí ha fallado, que ha tenido un nivel de juego muy decepcionante, unas decisiones desde el banquillo aún más decepcionantes, que al final las decisiones del míster, de Roberto Martínez, explican también por qué Portugal se ha chocado una y otra vez con unos constantes centros laterales que no beneficiaban el ataque portugués y que sí favorecían la defensa eslovena, como ya repasamos aquí en un vídeo antes de que comenzasen estos octavos de final, en el que desgranamos algunas de las claves. Una Portugal que necesitaba jugar por dentro, que necesitaba ser la Portugal de Vitinha, Bernardo Silva y Bruno Fernández, y que ha sido la Portugal de un Cristiano Ronaldo con ansiedad total por marcar, por anotar su primer gol en el torneo, y al final sigue sin poder hacerlo el astro portugués, que está demostrando ser un enorme problema para su selección,
porque no le tienen o no le han puesto en el rol que él necesita en este momento de su carrera, en el rol de ser un simple complemento, un futbolista que o desde el banquillo o desde la titularidad bueno, pues sobre todo tenga limitada su participación y no sea el foco principal en el ataque de Portugal. Y eso es, y así funciona en estos momentos, y ese es el gran problema, esta selección portuguesa que dirige del banquillo un Roberto Martínez, que sigue dándonos argumentos a los que dudamos de él para seguir alimentando esas dudas y bueno, pues demostrando, como en el partido de hoy, que me parece complicado que esta Portugal sinceramente le pueda ganar a Francia. Veremos lo que ocurre. Lo cierto es que si gana la tanda de penaltis, Diogo Costa, como uno de los mejores en esa faceta del mundo, puede marcar la diferencia frente a la selección gala. Veremos lo que ocurre. Obviamente esos cuartos de final los analizaremos con todo detalle aquí en el canal. Incluso es posible que también haya algún vídeo de previa, así que os espero. Pero antes de despedir el vídeo, obviamente tenemos que ir con la parte más importante de este análisis, de este repaso, además de pediros que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Además de todo eso, vamos a repasar ya las alineaciones con una selección eslovena en la que el único cambio con respecto a su habitual 11 es la entrada de Valkovic en el lateral izquierdo por Jansa, que estaba sancionado, y por parte de Portugal el mismo 11 que ya vimos frente a Turquía en el partido de más nivel, de más exigencia que ha tenido la selección portuguesa en esta fase o en lo que llevamos de Eurocopa 2024. Previsible el 11 de Roberto Martínez, una selección portuguesa que ha comenzado bien el partido, moviendo el balón muy rápido con sentido, gracias a un Vitinha que ha vuelto a participar muchísimo del juego en esos primeros 45 minutos, una selección portuguesa, bueno, pues que era capaz de llevar el balón principalmente en su banda derecha a Bernardo Silva, pinchado como extremo y asociándose o entendiéndose con un Bruno Fernández que llegaba a esa banda derecha y desde el piquito del área buscaba una y otra vez el centro al segundo palo, buscando o bien el remate de Cristiano Ronaldo o las incorporaciones de Rafael Leao intentando ganarle el duelo a Karničić. Ahí hemos visto ese buen inicio de una selección portuguesa que ha recuperado muy bien el balón, que ha tenido a un Palhinha, la verdad es que muy conectado en esa presión tras pérdida, imponiéndose en los duelos, marcando también territorio, ayudando en el 2 contra 2 con Sporari y Sesco a Pepe y a Rubén Díaz. En definitiva, una selección portuguesa que en esos primeros 15 minutos se ha acercado a la portería de Jan Oblak, es cierto, pero sin rematar frente a la portería del guardameta esloveno, pero dando la sensación, bueno, pues de que iba a ser una acoso y derribo que Eslovenia no iba a poder soportar si esto seguía así durante muchos minutos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que Eslovenia ha vuelto a demostrar que es uno de los equipos más trabajados, mejor ordenados de toda esta Eurocopa, un equipo que además tiene una doble punta que bueno, pues que no tiene una enorme calidad, pero que un futbolista como Sporar siempre añade con sus duelos, con su trabajo defensivo y ofensivo, le da salidas a una selección eslovena que a partir de ese minuto 15 se ha quitado de encima el dominio, esa sensación de que no iba a poder resistir el asedio, porque ha dejado a Portugal sin la profundidad, porque Rafael Leao no ha podido hacerle daño a Karničić y porque Bernardo Silva y Joao Cancelo han dejado de conectar a partir de ese minuto 15, con un Vitinha que es cierto que seguía tocando el balón, pero que ya no lo podía mover tan rápido porque no conectaba dentro con Bruno Fernández, y al final hemos visto a una selección portuguesa que se ha desesperado y que, bueno, pues ha tenido a un Cristiano Ronaldo que sinceramente ha dado unos síntomas de frustración total, de ansiedad total, y que seguía en ese momento del partido sin marcar, pese a ser el futbolista ya que acumulaba más disparos, 15 en total a lo largo del torneo. Un Cristiano Ronaldo, sinceramente, que lo vuelvo a repetir, con un nivel, con una jerarquía, con un rol en el equipo que no le corresponde por edad, pero esa es la decisión que ha tomado desde el inicio un Roberto Martínez, que es cierto que en la clasificación ha conseguido muy buenos resultados, pero que también hay que decirlo, bueno, pues que probaba alguna cosa diferente, ¿no? No tanta confianza ciega, absoluta en Cristiano Ronaldo. Ya lo comenté, para mí era un error que Gonzalo Ramos no tuviese participación, que Gonzalo Ramos no estuviese en dinámica de poder sumar. Lo vimos aparecer
en la segunda parte frente a Turquía y hoy ha vuelto a no tener minutos. Una muy mala noticia debido al bajísimo nivel que está teniendo un Cristiano Ronaldo, que la verdad es que, bueno, pues no ha dejado de buscar cada balón, pero que ha estado muy mal en los remates finales y sobre todo, en ese último segundo, ¿no? En lo que te da llegar al remate o no, poder imponerte al rival o no, y eso Cristiano Ronaldo parece en esta Eurocopa que lo ha perdido para seguir marcando diferencias al máximo nivel. Nos hemos ido al descanso con esa sensación de que Portugal había ido de más a menos y que Eslovenia había ido de menos a más y había terminado el final de la primera parte, bueno, pues un poquito más cerca de la meta de Diego Costa, pero también, bueno, pues recibiendo esas contras, ¿no? De un Rafa Leao que cuando puede correr es un auténtico rinoceronte imparable, pese al muy buen partido que ha hecho también. Que ha hecho, lo tengo por aquí apuntado, Derkučić, el central derecho de esa línea de 4 de Eslovenia, que ha estado muy bien, que ha tenido que frenar con una tarjeta amarilla al bueno de Rafael Leao. Después del descanso ha llegado esa modificación o, bueno, pues esos ajustes, ¿no? de Roberto Martínez, con un Bernardo Silva y un Joao Cancelo que han sido muy protagonistas, con un Bernardo Silva y un Joao Cancelo que la verdad es que han aparecido, han combinado mucho entre ellos, han intentado y han conseguido, bueno, pues que Joao Cancelo fuese el jugador que llegaba a línea de fondo, el que podía tener esa libertad para a partir de ahí, bueno, pues mostrar toda su calidad, todo su talento en esas acciones en las que con desequilibrio, a través de regates, de recortes, Joao Cancelo demuestra dónde puede verdaderamente marcar diferencias sin ser ningún problema para su equipo. Por eso Joao Cancelo, bueno, pues para mí su versión más optimizada, podríamos decir, fue en la Juventus, ¿no? Cuando jugaba como carrilero y cuando, bueno, básicamente se podía desplegar a placer. Hemos visto esa conexión entre Bernardo Silva y Joao Cancelo. Portugal ha tenido un par de acercamientos, sobre todo con centros atrás, porque en esos centros atrás es donde estaba la verdadera ventaja de la selección portuguesa. Lo que ha ocurrido es que no lo ha leído bien, no lo ha preparado bien Roberto Martínez, hay que decirlo, porque, bueno, pues esos centros arriba han sido muy constantes, y ahí la selección eslovena es que durante todo el campeonato primero viene permitiendo esos centros, viene obligando al rival a meterle esos centros, y tanto Derkučić como Bijol han demostrado ser muy buenos en ese tipo de acciones durante toda la Eurocopa. Portugal ha seguido insistiendo hasta que, bueno, pues ha aparecido también, hay que decirlo, la mano del entrenador, de un Matis Kek, que ha intervenido, que ha colocado, bueno, pues que ha corregido esos problemas que estaba teniendo en banda derecha, colocando prácticamente una línea de 5, con el extremo muy pendiente de Bernardo Silva y con el lateral muy pendiente de un Joao Cancelo que se movía por dentro y que, bueno, pues obligaba a Eslovenia a tener que intervenir. Justo antes, ha tenido Benjamin Sesko la primera gran acción de contraataque para Eslovenia, pero, bueno, pues el joven delantero del RB Leipzig, al que todos alaban, al que todos engrandecen por lo que hace en el juego, pero al que pocos señalan su falta de pegada, su falta de grandeza, porque en esta temporada frente al Real Madrid y también hoy, bueno, pues ha demostrado no estar capacitado ahora mismo para marcar diferencias, y por lo tanto mucha calma con él. Aún no hay que gastarse todo el dinero, aunque esto seguramente no le valga a los grandes clubes, que ya no pueden esperar, que ven cómo hay muchísima competencia y que tienen que comprar sobre todo delanteros que aún están por formarse y que no han demostrado grandes cosas. Otro ejemplo como el de Højlund, que vimos también y del que hablamos aquí en el canal después de ese Alemania 2, Dinamarca 0, en el que el delantero danés se quedó muy cortito de cara a la portería rival. Al final, una selección portuguesa que la verdad es que, bueno, pues ha ido metiendo cambios, pero quitando a Vitinha, que era el único que le podía dar velocidad al balón, que podía meter algún pase por dentro, metiendo Roberto Martínez, para mí por error, pues a Consensao en banda izquierda y quitando a Leao, en vez de hacer, bueno, pues una modificación que permitiese a Joao Cancelo ser el extremo derecho, que llevase a Consensao al extremo derecho. Yo creo que se ha conformado Roberto Martínez con meter esos centros laterales de forma constante.
no ha ayudado en nada a su selección en el día de hoy, manteniendo durante muchísimos minutos a Bernardo Silva abierto en banda, cuando es un jugador que, bueno, que te puede dar centro cuando le llevas el balón a zona de 3/4, pero que no tiene ese regate, esa velocidad para ser autosuficiente. Un Bruno Fernández que apenas ha podido aparecer por dentro. Bueno, pues yo creo que problemas importantes para una selección portuguesa muy atascada, sin alternativas verdaderamente importantes, más allá de lo que ha ocurrido tras el descanso con Bernardo Silva y con João Cancelo. Una selección portuguesa que la verdad ha dejado bastante que desear y que ha comenzado, o que prácticamente al poco tiempo de iniciarse la prórroga ha tenido el momento clave del partido, ese penalti polémico, muy polémico, en el que Jan Oblak se ha hecho absolutamente enorme frente a un Cristiano Ronaldo que ha tenido la opción de ser el salvador de una selección portuguesa que veía cómo se acercaba, cómo se terminaba en los minutos y que podía, bueno, pues en ese límite terminar cayendo. La ha tenido Cristiano Ronaldo con un polémico penalti. Para mí no era penalti, creo que Jota se choca simplemente con Derkučić y al final, bueno, pues Orsato ha señalado ese penalti y Cristiano Ronaldo, frente a un enorme Jan Oblak, no ha podido materializar esa acción, derramando las lágrimas y dejándonos uno de los momentos más icónicos que vamos a vivir en esta Eurocopa, sin ningún tipo de duda. Uno de los jugadores más importantes de la historia reciente, al menos del fútbol, o de la historia en general del fútbol, dejando, bueno, pues esa falta de acierto, esa falta de materializar un gol en un jugador que está acostumbrado a marcar la diferencia en los momentos más determinantes, a destacar por su grandeza en los grandes torneos, tanto con su selección como obviamente también en su carrera con los clubes. Y un par de minutos después de esas lágrimas de Cristiano Ronaldo, llegaba lo que podía haber sido, bueno, pues un golpe absolutamente brutal también para la carrera con su selección de Pepe, con un regalo, de nuevo con un Benjamin Sesko que ha vuelto a tener un contraataque, que ha vuelto a quedarse mano a mano frente a Diogo Costa y que ha vuelto a no hacer una gran definición. En esta ocasión hay que darle muchísimo más mérito al guardameta portugués, que ha sacado una pierna izquierda maravillosa y que ha comenzado a construir bueno, pues un tramo final del partido, una actuación absolutamente gigantesca, en la que en la tanda de penaltis ha hecho un 3-3, ha adivinado con muchísima agilidad y con muchísimos reflejos un parapenaltis total. Creo que ha aumentado el bueno de Paco Caro en la retransmisión de Televisión Española, que tiene un porcentaje superior al 40% en penaltis detenidos. Una auténtica bestialidad de un Diogo Costa que también, hay que decirlo, al que le faltaban, ¿no?, esas grandes fotografías con su selección, porque estuvo fatal en el Mundial 2022, errando, fallando clarísimamente en el gol de Nesiri, que dejó fuera a Portugal en esos cuartos de final ante Marruecos. Falló Diogo Costa, era para mí una de las dudas, era uno de los jugadores que tenía que reivindicarse en este torneo y lo ha conseguido en la noche de hoy, parando esos 3 penaltis y siendo fundamental, primero para salvar a Portugal de cara eliminada en la prórroga y después para terminar dándole el pase a cuartos frente a Francia. Vaya partidazo tenemos, pese a las dudas que nos dejan ambas en esa eliminatoria. Hoy Diogo Costa se ha hecho gigante para salvar a Portugal, también a Cristiano Ronaldo y a Pepe, y llevar a su selección hasta la próxima ronda de eliminatorias. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.